Muy bien. Bueno, buenos días para todos, que Dios los bendiga. Vamos a estar compartiendo un pasaje central, pero después vamos a leer varios versículos, así que estén atentos con sus Biblias ahí. El pasaje central está en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Así dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vivimos en un mundo donde existen, como vimos acá, dos caminos a seguir. Dice que cuando el Señor creó al hombre, dice la palabra, le dio el libre albedrío, o sea, la voluntad de poder decidir. El hombre, para Dios podía ser mucho más fácil haberle sacado la decisión al hombre y dirigirlo él. Sin embargo, el Señor en su amor y en su misericordia nos permite decidir. Y como dijimos hoy anteriormente, nuestra vida realmente está llena de decisiones. Decisiones pequeñas, decisiones grandes. Algunas inciden grandemente en nuestras vidas, otras no tanto, pero siempre estamos tomando decisiones. Y al haber en este mundo dos caminos, evidentemente que tenemos que decidir por qué camino andar. Ahora, si nos dan a decidir así, ¿por cuál camino vas a andar? ¿Por el ancho o por el angosto? Sin definirnos mucho qué es cada camino. Yo de repente diría, yo por el ancho, porque la anchura me da la sensación de comodidad, de libertad, de andar ahí como quiero. Y el camino angosto ya me da una sensación como de restricción, como de precaución, como de incomodidad. Entonces quizás elegiría el camino ancho. Y el camino ancho realmente es así. Por el camino ancho vamos aquellos que vivimos acorde a nuestra propia verdad, a nuestros propios deseos, guiados por nuestros propios impulsos, haciendo lo que creemos que está bien, tenemos nuestra propia escala de valores, decidimos acorde a lo que consideramos nosotros que es bueno o malo, o acorde a lo que consideramos que nos sirve o no nos sirve. Y por el camino ancho se camina libremente. Le diré que uno puede andar como quiere, sin ningún tipo de inconvenientes. Y ese camino conduce también a una puerta ancha. Al decir camino ancho, significa que muchos caminan por él, pero caminan con esa comodidad, sin restricciones, sin reparos, haciendo lo que creemos que está bien o está mal. No seguimos más normas que nuestras propias normas. No seguimos otros principios que nuestros propios principios. Y caminamos tranquilamente por ese camino. Dice acá en la palabra, dice que, y espacioso, ahí en donde leímos, es el camino, pero ¿dónde lleva? Dice, lleva a la perdición. El fin de este ancho camino, que en definitiva en esta vida es un camino de placer, es un camino para algunos hasta de riquezas, es un camino en cierta forma, de alegría, ¿no? Pero, ¿dónde conduce este camino? Bueno, este camino es un camino engañoso, que al ser ancho, al ser aparentemente cómodo, al sentirme yo libre en este camino porque hago lo que quiero, digo lo que quiero, pienso lo que quiero,
pareciera que su fin es un fin bueno también. Sin embargo, dice que conduce a la perdición. Y dice también que muchos son los que entran por esta puerta ancha y los que andan por este camino ancho. Porque volvemos a lo mismo. Es algo libre. Para entrar a este camino usted no tiene que hacer absolutamente nada. Nacemos y si en la vida no tomamos ninguna decisión de cambiar de camino, ya nacemos en el camino ancho. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada para andar por este camino ancho. Pero luego, dice la palabra que hay otro camino donde es angosto, donde la puerta es angosta, y al ser angosto da la impresión de que es difícil caminar por él. No es fácil. Por ahí tampoco transitan muchos, porque acá sí hay un permiso de entrada en este camino. A este camino angosto y a esta puerta angosta no puede ingresar cualquiera. Por lo contrario, en el camino ancho sí, porque ya nacemos en ese camino ancho. Y si no tomamos una decisión de cambiar de camino, entramos por la puerta ancha, que dice que conduce a la perdición. Pero este camino angosto es estrecho, es difícil de caminar por él, y se necesita un permiso para entrar en este camino. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso del permiso? Bueno, ahora vamos a ir a ese tema del permiso. Pero primero vamos a explicar un poco este camino. Por este camino, yo dejo de existir como yo. Por este camino, no soy yo que tomo mis decisiones por lo que creo que tengo que hacer, por lo que a mí se me antoja, por lo que yo deseo, por caprichos, sino que en el momento que yo entro en este camino, mi yo muere. La palabra dice que debemos tomar nuestra cruz cada día para andar por este camino y negarnos a nosotros mismos. Este camino no es un camino libre, en cierta forma, porque yo no puedo hacer lo que a mí se me antoja. Yo no puedo vivir como yo quiero vivir, sino que tengo que andar, pensar y vivir como me marca las normas de ese camino. Y ese camino tiene un guía. ¿Y quién es ese guía? Si nosotros nos fijamos allí en Juan 14:6, la palabra dice, refiriéndose a Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El guía de ese camino es Jesucristo. Él es quien nos guía. Nosotros vamos tras Él en ese camino. A diferencia del camino ancho, que yo no sigo o sigo a quien quiera, ando como quiero. Hay varios guías. Uno de los guías soy mi propio yo, es mi propio yo. Después hay varios guías. En este camino hay un solo guía. Y para entrar en él, tiene que morir mi yo. Mi persona, mi carne tiene que ser crucificada para que yo pueda transitar por este camino y para que pueda seguir al guía de este camino, que como leímos recién Juan 14:6, yo soy el camino. Jesucristo es el guía. Hablamos hoy de la palabra de Dios y la palabra es, digamos, el manual, el GPS que este guía utiliza, valga la redundancia, para guiarnos. En este camino yo tengo la palabra de Dios que me dice por dónde debo caminar, por dónde debo andar, en qué debo pensar, qué debo hablar, qué debo hacer. A diferencia del camino ancho, que nadie me dice nada
y yo hago lo que quiero. En este camino, Jesucristo es mi guía y la palabra es el GPS que me guía en ese camino. Y mi yo debe ser crucificado. No es mi deseo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, sino es lo que me dice esa palabra y la guía de quien está al frente, a quien yo sigo, que es a Jesucristo. Dijimos que por el camino ancho ya nacemos transitando por él. Y no es necesario hacer nada para entrar a ese camino. Pero sí al camino angosto es necesario hacer algo. Yo puedo pasar del camino ancho al camino angosto. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Portándome bien? ¿Haciendo las cosas bien? No. Hay una sola forma de pasar del camino ancho al camino angosto. Y es aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordamos que el camino ancho conduce a la perdición, como lo dijo la palabra. Por lo tanto, dice, si acá dice el versículo que Dios el Padre mandó a Jesucristo a morir en la cruz para que no nos pierdamos, significa que para que vengamos al camino angosto. Ese camino angosto, por esa puerta angosta, que no es muy, digamos, llamativo, que a simple vista no es muy deseable, que a simple vista pareciera incómodo transitar por él, pues ese camino que parece incómodo, que es difícil, si será difícil transitar por él, que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para no apartarte de la palabra de Dios. Si será difícil transitar por ese camino, porque yo tengo que crucificar mis deseos, mi voluntad, que eso siempre está intentando predominar en mi vida. Si el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para mantenerte en ese camino, está diciendo que los que transitan por ese camino deben esforzarse para transitar por él. Deben ser valientes para transitar por él. ¿Por qué valiente y por qué esforzarse? Porque a veces en ese camino hay que hacer cosas que incluso irían hasta contra lo que yo quiero. Pero debo entender que si estoy en ese camino y quiero entrar por la puerta estrecha que es la salvación, debo esforzarme, debo perseverar y debo ser valiente para mantenerme en ese camino. Mientras ando por ese camino y miro el camino ancho, veo que en el camino ancho parece hasta que son más felices que los del camino angosto. Porque hacen lo que quieren, porque viven como quieren. Y quizás, en cierta forma, acá, en el mundo en que vivimos, lo sean. Pero la diferencia está en el fin de estos dos caminos. Recordemos que el camino ancho, dijo la palabra, conduce a la perdición. El camino angosto conduce a la salvación. Para andar por el camino ancho yo no necesito hacer nada, porque ya nazco en el camino ancho. Para pasar al camino angosto, yo debo creer en Jesucristo como el Salvador de mi vida. Y en el momento que pasé a ese camino del ancho al angosto, comienzo a vivir una nueva vida. Y como leímos el Salmo 119 recién que decía, lámpara es su palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La guía de ese camino es la palabra de Dios. El guía es Jesucristo. Y a Él debemos someter ese caminar por ese camino. Que vuelvo a repetir, quizás no sea tan placentero como el ancho.
quizás tenga mucho más dificultades, porque por algo dice esfuérzate y sé valiente. En el camino ancho usted no necesita esforzarse ni necesita ser valiente. Usted vive como quiere la vida y va a ir por ese camino ancho. Pero el angosto ya implica transitar por un camino con normas, con directivas, con compromisos. Compromisos y directivas por las que muchas veces no queremos transitar. Vivimos en un mundo que está contra el orden, que está contra la disciplina, donde hoy en día ni siquiera los padres son autoridad, está contra la autoridad. Y eso lleva a que del camino ancho pocos quieran pasar al camino angosto. Porque saben que en el camino angosto se tiene que vivir acorde a la palabra de Dios y siguiendo un guía que es Jesucristo. Y algunos dirán, bueno, está, pero yo transito por ese camino, ¿qué problema hay? Bueno, el problema, por ejemplo, está en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Vamos a buscarlo por acá. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, que justamente no lo marqué, pero vamos a buscarlo. Hebreos 9:27. Dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces usted me dirá, yo transito por donde quiero. Sí, claro, porque es un tema de decisión. Ahora, llegará un momento en que cada uno de nosotros va a tener que pasar por un juicio. Y en ese juicio vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida. Cómo hemos vivido. Donde también se nos va a preguntar por qué nosotros hemos decidido transitar por el camino ancho. ¿Y por qué no hemos decidido transitar por el camino angosto? Entonces no nos vamos, como quien dice, a llevar de arriba todo, porque habrá un juicio, y es después de la muerte. O sea que la decisión, si quiero cambiar de camino, debe ser en esta vida. Luego que pase esta vida, yo ya no tengo opción. Y si cuando estoy del otro lado, luego vamos a ver algunos versículos que cuál es el fin realmente de ese camino. Cuando crucé la puerta ancha y me encuentro que no era lo que yo pensaba, que voy a vivir eternamente en un lugar que no es muy agradable para vivir, yo ya no puedo dar marcha atrás. Recuerden que el camino ancho conduce a la perdición y el camino angosto conduce a la salvación y a la vida eterna con Cristo Jesús. Ahora, recuerden que leímos también que después de la muerte viene el juicio. Y no habrá marcha atrás. Si buscamos en Romanos 14, 11, 12, vamos a ver acá que estamos todos, porque usted puede decir, no, pero yo no conozco. Podrá decir después que cruce, cuando le pregunten, ¿y usted por qué no siguió el camino angosto? Porque yo no conocía, yo no sé, no sabía quién era Dios. Sin embargo, allá en Romanos 14, 11, 12, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Una vez más, recalcando
que todos daremos cuenta de la vida que hemos llevado. Segunda de Corintios 5:10 dice también, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Alguien podrá excusarse en el día del juicio? Vamos a ver Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Vieron? Aquel que no es cristiano, aquel que no haya aceptado a Cristo como el Salvador de su vida, no tendrá excusa en decir, yo no conozco a Dios, no conocí a Dios. Porque Dios se manifiesta a la humanidad desde el principio. Y usted dirá, ¿cómo? Y solamente con mirar la naturaleza, usted se da cuenta que esa ave que vuela llena de colores no fue producto de un Big Bang, no fue producto de una evolución. Y dentro de nosotros, yo creo que sabemos que hay algo. El tema es que no lo queremos admitir, pero sabemos. Y todos sabemos dentro de nosotros lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos que existe Dios. Aparte, la palabra dice que antes que venga el Señor a ese juicio, la palabra de Dios será predicada a todo el mundo, a todas las naciones. No habrá nadie que pueda decir yo no escuché la palabra de Dios. Porque aún aquellos que no han escuchado, que podrían no haber escuchado, dice acá que no tienen excusa, porque desde el principio Dios se viene revelando al hombre en diferentes formas. Es la necedad del hombre que no permite ver y aceptar que Dios existe. Así que nadie tendrá excusa. En el camino ancho, en los que están transitando por el camino ancho, muchas se les presenta la oportunidad, Dios les presenta la oportunidad de pasar al camino angosto. ¿Cuántas veces quizás usted ha recibido un folleto? ¿Cuántas veces usted ha escuchado un mensaje? ¿Tendrá algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo que le habla de Dios? Sin embargo, usted sigue por el camino ancho. Neciamente sigue por ahí, porque se siente bien, porque está cómodo. Pero la palabra de Dios avisa que son destinos diferentes cuando nos vamos de este mundo. Mateo 25, versículo 46. Mateo 25, versículo 46, dice, 25:46, dice por acá, 25:46 dice, e irán estos al castigo eterno. No, vamos desde el 45, dice, entonces le responderá diciendo,
De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste en uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ahí está bíblicamente el fin de cada camino. Uno conduce al castigo eterno y el otro conduce a la vida eterna. Y en el versículo 41 ahí, en el mismo capítulo, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, cuando venga el Señor y separe los que han aceptado, los que andan en el camino angosto y los que andan en el camino estrecho. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Muchas veces no se predica sobre el infierno, porque vivimos en una sociedad donde hay ciertas cosas que caen un poco grotescas, caen un poco fuertes. Y vivimos en esa sociedad de que todo es ley, de que no podemos decir nada que en cierta forma agreda o lastime al otro o lo impacte. Por lo tanto, en el mundo en que vivimos camuflamos nuestras verdades para no lastimar, no se las puede decir, porque es agresión, porque es homofobia, no sé, es cosas del pasado, pero esa es la verdad. Y la verdad debe ser dicha con claridad, para que nadie pueda decir, a mí nadie me avisó. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que aquel que no pase del camino ancho al camino angosto, al fin de este camino, será echado al infierno. No hay vuelta. No hay vuelta. Ya vimos que no habrá excusa. Ya vimos que no hay posibilidad después que nos vayamos de este mundo. Ya vimos que para pasar por el camino, andar por el camino ancho, yo no tengo que hacer nada porque ya nazco en el camino ancho. Pero para pasar al camino angosto ya vimos que hay que creer en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Y cuando pasamos al camino angosto, ya vimos que tenemos que vivir acorde a la palabra de Dios y siguiendo al guía que es Jesucristo. Es un tema de decisión. Como dijimos anteriormente, vivimos tomando decisiones. Pues el pasar de un camino al otro también es una decisión. Ahora, si yo me siento cómodo en el camino ancho, si yo estoy viviendo bien en el camino ancho, bueno, y no quiero tomar la decisión, no quiero creer en Jesucristo y pasar al camino angosto, bueno, es tu decisión. Pero cuando llegue el día del juicio, no digas que nadie te lo avisó, porque no habrá excusa. Porque todos sabemos de Dios. Todos sabemos que Él existe, con la excepción que algunos lo negamos y otros lo aceptamos. Y esos son los dos caminos que tenemos en esta vida. Y para transitar por ellos es un tema de decisión. Y aquellos que andamos por el camino angosto, tenemos la tarea, la obligación de hablarles a los que andan por el camino ancho, para que puedan entender que tienen que pasar al camino angosto antes de que sea tarde. Y algunos les dirán, no, sí, yo voy a esperar, espero que me jubile, voy a empezar a ir a la iglesia. Ha oído varias veces, ¿no? Cuando me jubile voy a empezar a ir a la iglesia porque ahora no tengo tiempo. Cuando deje este trabajo, que tengo que trabajar los domingos, voy a ir a la iglesia porque ahora no tengo tiempo.
Bueno, nadie sabe qué tiempo tenemos. Quizás hoy mismo el Señor pida tu vida. ¿Y qué quedará de esa decisión? No la habrás podido tomar. Después no la podés tomar. En Apocalipsis 22, 12, 13 dice, he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto. ¿Qué vamos a esperar? Aquellos que andamos por el camino angosto, ¿qué estamos esperando para avisarles a los del camino ancho el fin que tienen? ¿A dónde van a parar si no cambian de camino? Y aquellos que quizás hoy están escuchando esta palabra y andan por el camino ancho y están cómodos por ese camino, porque Satanás es muy astuto. Para que te mantengas en ese camino, te va a engolosinar, te va a hacer sentir bien, te va a proveer de muchas cosas que lo decías tener, te va a satisfacer quizás de cosas materiales, y vas a vivir en cierta forma cómodo en ese camino. Ahora, la diferencia entre los dos caminos realmente está al final. Ahí está la diferencia. Después que pases la puerta, ya no habrá opción. Es acá que tenés que tomar la decisión y cambiar del camino ancho al camino angosto. Y aquellos que estamos en el camino angosto, recordemos que tenemos la obligación, el mandato del Señor, de avisarles a los que andan por el camino ancho que tienen que tomar la decisión antes de que sea tarde. Siempre hay tiempo. Recuerden al ladrón en la cruz. En los últimos segundos o minutos de su vida, tuvo la posibilidad de pasar del camino ancho al camino angosto. Pero el tema es, ¿qué pasa si yo no tengo esa misma opción? Y me voy y no tomé la decisión. Después de la muerte viene el juicio y no habrá marcha atrás. Vamos a estar orando. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, agradeciéndote, Señor amado, por este hermoso tiempo en el que tú nos permites estar juntos como hijos tuyos para alabar y glorificar tu nombre y para meditar sobre tu palabra. Esa palabra, Señor, que es viva y eficaz por sí sola, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Mi Señor, que en esta mañana, aquellos que hemos escuchado esta palabra, si por algún motivo andamos en el camino ancho, que podamos tomar la decisión de aceptarte a través de la fe como el Salvador de nuestras vidas para cambiar de camino. Porque el fin de estos caminos son totalmente distintos, mi Señor. Ayúdanos a entender que la decisión debemos tomarla acá. Que luego que nos vayamos de este mundo ya no habrá opción. Señor, danos la fe para poder tomar esa decisión, Señor amado, antes de que sea demasiado tarde y ya no haya posibilidad de que yo pueda cambiar de camino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.